¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker compartiendo video demostrativo. En esta ocasión les voy a presentar un reproductor de Blu-ray de la marca Sony. Modelo correcto es BDP-BX59, el cual está, bueno, estéticamente está en condiciones aceptables. Y digo aceptables porque la parte de la cubierta sí tienen varios rayones. Pero solamente si te acercas y te fijas muy bien los vas a notar. Así de lejos, pues aparentemente de ciertos ángulos se mira bien. Es un reproductor Blu-ray en formato, bueno, con capacidad de reproducir películas en 3D. Y para ello es necesario una serie de elementos o componentes adicionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no todo lo va a hacer el Blu-ray, sino que vas a necesitar una serie de elementos adicionales que por cierto están mencionados aquí en esta etiqueta. Y esta etiqueta originalmente mencionaba que pues bueno, este equipo se puede o se podía conectar a lo que es Netflix, Hulu, Pandora, Crackle, etcétera, ¿ok? Muchos otros más, pero eso fue allá por los años 2012, 2011, etcétera, ¿ok? Entonces ya han pasado 12 años aproximadamente ya de ese lanzamiento de este reproductor 3D, pero lo que me gusta mucho de este equipo, sinceramente, es de que se puede conectar de manera perfecta en lo que es internet vía inalámbrico, y también vamos a poder conectar lo que es un disco duro de capacidad, al menos el que yo tengo, de 300 gigabytes. Puede ser un disco estado sólido, un disco duro tradicional mecánico. Podemos también tener insertado al mismo tiempo, ya sea en la parte frontal o trasera, una memoria USB de al menos, bueno, la que estoy probando es de 8 gigabytes con contenido multimedia, foto, música, video, y lo van a poder visualizar en este equipo sin problema. Es una de las cosas que tiene muy suave este equipo. Y a decir verdad, la calidad y acceso, rapidez con la que lee los dispositivos, bueno, los discos, Blu-ray, DVD, discos de música normal, MP3, todo ello lo logra leer de manera correcta, ¿ok? El único faltante aquí es el remoto. No tenemos el remoto original, pero en este video demostrativo, al igual que otros anteriores, voy a utilizar el remoto de mi propio reproductor de Blu-rays, que también es de la marca Sony. Miren, este es el remoto que yo voy a utilizar. El número es, bueno, el modelo es RMT-B119A. Aunque a decir verdad, hay muchos modelos de control remoto y varios de ellos son compatibles con esta unidad. Entonces, usando este remoto, ya estando conectado por la salida de HDMI, vamos a poder controlar, bueno, tú enciendes el Blu-ray y automáticamente la televisión también se va a encender. Entonces, sí tiene una serie de ventajas, de comodidades de este equipo. Como ya dije, nos vamos a poder conectar a internet de forma inalámbrica, ya que cuenta con sistema de Wi-Fi. Entonces, el único sistema, o bueno, mejor dicho, la única plataforma que vamos a poder visualizar en este equipo va a ser el propio Netflix, ¿ok? Algunos otros modelos podría ser que acepten visualizar o lanzar contenido en la plataforma YouTube, aunque a decir verdad no recomiendo mucho porque pues bueno, como ya han avanzado mucho los tiempos, ya hay calidades de video muy altas, lo cual causa en ciertos equipos que se hagan que se paralicen, que se pongan así pasmados. Entonces no recomiendo tanto lanzar contenido de YouTube porque llegará un punto en el cual se puede pausar o congelar la imagen. Entonces, lo que no sucede cuando usas en Netflix, cuando nosotros ya ingresamos a Netflix usando este tipo de dispositivos, vamos a poder disfrutar una película tranquilamente sin ningún problema, ¿ok? Aunque bueno, ya he visto que en Netflix hay
planes de que son también en 4K. Nunca he probado una resolución de Netflix en 4K usando este equipo. Me imagino que sí ha de ser algo pesado. Entonces, más recomendable que sea pues en HD o SD, el Standard Definition. Entonces, bueno, eso es así a grandes rasgos este equipo. Como ya dije, vamos a poder tocar discos. Ok, las regiones. Discos Blu-ray que sean tanto película normal como película en 3D, región A para los discos Blu-ray, región 1 para los discos DVD, tanto originales como copias, y vamos a poder tocar discos de música de audio normal y discos MP3. ¿Ok? En este momento ya está encendido el equipo. Aquí brevemente vamos a comentar que está el botón de encendido apagado. Y por acá tenemos botón de expulsar, el de playback y el de stop, que también están completamente funcionales. Vamos a ver aquí que tenemos un puerto de acceso a USB, donde les digo que vamos a poder conectar tanto un disco duro como una memoria USB. En la parte posterior también tiene un USB, es decir, vamos a poder tener conectadas las dos cosas si ustedes así lo desean: disco duro externo y una una memoria USB en la parte frontal. ¿Ok? En este caso yo voy a utilizar mi disco duro. Aquí les voy a mostrar, miren, mi disco duro es de 300 gigas. Aquí lo vamos a ubicar. Y ya tiene contenido multimedia, sobre todo lo que es películas, series. Entonces vamos a conectar aquí su cable. Ok. Y en unos momentos más debe de iluminarse lo que es su LED. Ahorita en un momento más lo va a detectar. Ah, ok, acá estaba. Ahí se encendió LED, mira, en verde. Entonces, el menú queda de la siguiente forma. Y cuando ya está encendido el equipo, subimos y así aparece el menú. Entonces, vamos a ver. Déjame ubicar bien esto. Ahí está. Ok. Estamos en el menú de video. Ok. En el menú de video vamos a encontrar todo lo que esté detectado por el sistema. Entonces, entre ellos, los que son USB, mira, aquí vemos USB, dispositivo USB frontal. Voy a apagar un poco aquí la luz. Ahí está. Dispositivo USB frontal. Damos Enter con el control. Y vamos a encontrar aquí que tenemos precisamente material ya asignado. Formatos AVI. Pues hay varios, mira. Ok, entonces estamos navegando aquí entre las carpetas del disco duro externo. Vamos a ver que está Netflix también y otros sitios que, bueno, lo más seguro es que ya no estén disponibles ahorita, porque les digo, ya pasaron 12 años. Entonces muchos de ellos ya no están en funcionamiento. Cambiamos aquí al menú de música. Ok, lo mismo, detecta que hay un USB frontal, te muestra las carpetas. Ok, ahorita no tengo música en ese disco duro. Y también aquí en el menú de foto, lo mismo, detecta que hay un USB en el puerto frontal, no hay fotografía. Este es el menú de configuración. Entonces, antes de ingresar, por ejemplo, a Netflix, lo que tenemos que hacer primero es configurar nuestro internet. Vamos aquí a donde es ajustes de red. Ok, vamos a ajustes de red, ajustes de internet. Y te va a... Ay, estaba un poquito batallando con el enfoque. A ver, vamos a ver. No me estaba fijando aquí en el... Vamos a repetir. No me di cuenta si se vio claro. A ver. Es el menú de configuración. Ok. Te vas a donde es ajustes de red. Luego enter en ajustes de internet. Y aquí te va a aparecer este diálogo en el cual te aparece si quieres hacer tu configuración de internet por cable, internet vía inalámbrica, es decir, Wi-Fi, o simplemente ver el estado de la red, si estás conectado o no estás conectado. Yo estoy conectado en este momento, entonces no vamos a entrar ahorita ahí, pero vamos a entrar aquí donde dice configuración inalámbrica, Incorp, que significa incorporado. Entonces va a empezar a buscar
redes disponibles o cercanas, ok. Y aquí vemos precisamente que entre las redes detectadas yo ya me encuentro conectado a una que dice Daryl Dixon 2.4, etcétera, y ahí está estatus conectado. La señal pues es muy buena, miren, o sea, nada más para abajo, ahí se ve las barritas de donde dice Daryl Dixon están a tope, y acá abajo donde dice Total Play, esta es una red que apenas tiene una barrita, la segunda tiene dos barritas y así, ok. Ambas redes, por ejemplo, bueno, esta parece que no tiene seguridad. Por ejemplo, me podría conectar, entre comillas, en teoría me podría conectar, ok. Pero si no, lo que vas a hacer es, por ejemplo, queremos entrar a esta red, das enter y te va a pedir que ingreses la clave de seguridad, das enter y te va a aparecer este cuadro de diálogo, donde, en el cual te vas a tener que digitar la clave de acceso a internet, ok. Ahí con los botones de mero abajo, rojo, verde, amarillo, azul, con ello vas a poder cambiar lo que es el tamaño de la fuente, bueno, mayúsculas, minúsculas, si quieres números, símbolos, espacio, etcétera, etcétera. Entonces puedes cambiar todo eso. Ya cuando lo tengas la contraseña correcta, das en enter, ok, presionas, seleccionas aquí donde dice enter y listo. Ya es solamente cuestión de darle próximo, próximo, próximo hasta que te aparezca un mensaje en el cual diga que tu equipo ya está conectado, que ya estás con acceso a internet. Ok, entonces eso es solamente los ajustes que se tiene que, ok, se eliminarán las modificaciones. ¿Estás seguro que se va a volver? Sí, eliminar modificaciones. Ok, queremos volver, ahí está. Entonces esos son los ajustes que se deben de hacer primero de internet para poder accesar a lo que es la plataforma de video de streaming Netflix. Vamos a seleccionar aquí Netflix, ok. Vamos a esperar un momento y van a ver que me va a llevar a la página donde debes de ingresar tu correo electrónico y tu contraseña. Entonces, actualmente como yo no estoy suscrito a la plataforma de Netflix, pues bueno, no puedo acceder, pero es solamente un ejemplo, una referencia para que vean que el equipo en este momento se está conectando. De hecho, aquí miren, aquí en la parte inferior, ahí ya el equipo ya lo identifica, aparece la leyenda net, que es pues conexión, red, ok, y ahí está, miren. Ahí está listo ya el portal, la página para que accedas. Entonces vamos a darle aquí donde dice iniciar sesión. Y ahí te va a aparecer para que ingreses tus datos de correo electrónico, tu contraseña, des en continuar y listo. Ya con eso ya accedes, ok. Pero en este caso pues me voy a salir, solamente referencia para que tengan en cuenta y sepan que sí está accediendo, ok. Bueno, entonces prácticamente vamos a enfocarnos más en este equipo de lo que es reproducción de material multimedia, tanto en disco como en fuentes externas, en disco duro externo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar primero con lo que es el disco duro, perdón, el disco Blu-ray, y ya le queremos dar trámite al disco duro, pero más adelante lo vamos a poner a prueba. Ok, vamos a colocar entonces una película Blu-ray original. Aquí está la película. Ok, todo lo estamos haciendo con el remoto, pero igual lo pueden hacer para lo que es reproducción de discos. Estos tres botones básicos, que sería expulsar o abrir bandeja, reproducir, detener, y el botón de encendido apagado, es más que suficiente, algo básico para poder disfrutar de películas ya contenidas en disco. ¿Ok? Ahí está leyendo. Ya de hecho la pantalla ya se puso negro. Ahorita ya va a aparecer. Hay que darle un poquito de tiempo. Mira, aquí está. Dice que ok, ya va a aparecer el menú, mira.
Ahí está. Qué suave se ve. Ok. Vamos a poner play. Y la verdad, lo que sea de cada quien, tenemos que reconocer que la calidad de reproducción de este equipo es excelente. Muy bonita calidad de reproducción que tiene. Ok. Vamos a saltar aquí todo lo más que se pueda. Ahí está. Ok. Gather round. Liz, can we just talk about this? Hey. So, Y regresamos varios capítulos atrás. Perfecto. Sinceramente ya nomás de ver la calidad de reproducción de esa película en esta unidad, ya me dieron ganas de ver la película realmente, ok. Tiene una velocidad de acceso de lectura muy suave, muy bonita calidad de imagen y de audio sobre todo, ok. Audio bastante muy presente. Ok, ahí está. Ya checamos el Blu-ray, perfecto, sin problemas. Es una película Blu-ray normal. Ok. Y ahora vamos a ir con lo que es una película en formato DVD, la cual es región 1. Es original. Ahí está la película. Ya tiene sus detalles, ya tiene, miren, ahí como sus marquitas o algo. E igual, vamos a darle que la lea. Y por cierto, es una unidad bastante silenciosa porque no hace ningún ruido prácticamente cuando está leyendo. No se oye nada. Ahí está listo, ya están los avisos antipiratería. Vamos a esperar. A ver, ¿podemos saltarnos esto? Sí. Tenemos que esperar un poquito. Ahí está el menú. Listo. Ok. Ok. Ahí está. Ahí está reproduciendo. Vamos a poner aquí la luz para ver mejor. Y la calidad de reproducción está suave, ok. Vamos a adelantar capítulos. So, kiddo. I've been waiting here for 10 minutes. Don't do that again. This dress makes me look like a Woolworths. Ladies and gentlemen, this is Mary Sunshine reporting live from the Cook County Courthouse. Vamos a regresar. Ahí está. Ok, ahí está. Listo, vamos a sacar la película.
Realmente confirmo, me llama mucho la atención la calidad de audio que tiene este equipo. Se escucha muy bonito y se ve muy bonito también. ¿Ok? Vamos a ir ahora con una película grabada. ¿Ok? Y mira, también tiene detalles, hay unos rayones. Así es que en algún punto se va a trabar la película. A ver. Vamos a ver qué onda, si puede leer películas grabadas. Ok. All the cold investigations in the city are collected up. Come on, then. Come get us one. I tell you what, call me by her name. Ты завязала? Не делай ничего, простите. Да? Да, что думаю, иди сюда. Ok, listo. También puedo leer películas grabadas. ¿Y qué más le sigue? Vamos a ver, ¿podrá leer discos MP3, discos de música? A ver, vamos a ponerlo a prueba. Y aquí tenemos un disco que es MP3, ya con más de 100 canciones grabadas. Está mejor conservado que los anteriores. Entonces vamos a ponerlo a que toque música. Ok. Recuerden que ahorita, por ejemplo, mira, ahorita ya cambiamos de tipo de material multimedia. Primero estábamos en el menú de video, pero después vamos a tener que cambiar e irnos a lo que es el menú de música. Ok, es decir, por ejemplo, mira, aquí ya detectó que hay un CD de datos, pero si yo le doy enter va a decir que no hay ningún archivo reproducible. Este se puede prestar a confusión. Entonces lo que necesitas es cambiarte al bando izquierdo, que es audio, música. Entonces ahí te va a aparecer sí de datos, das enter y entonces sí van a aparecer una lista de todas las canciones que contiene ese disco. Okay, aquí estamos viendo toda la lista de canciones que contiene. Podemos ir directamente a cualquier canción, claro, siempre y cuando tengamos el control remoto. Todo lo que estás viendo en este video lo vas a poder hacer una vez que tengas el remoto. Okay, entonces, por ejemplo, vamos a ir con esta canción. Adelantamos un poquito. Un poco más. Regresamos. Siguientes canciones. Otras más. Ok, damos stop y regresamos al menú principal con Home. Seguimos en el menú de música. Vamos ahora al menú de fotografía y vamos aquí donde dice CD de datos y va a decir que no hay ningún archivo reproducible.
se refiere a que no hay ningún archivo de imagen o foto reproducible. Lo mismo sucedió con CD de datos en el ámbito de video, en el cual también se refiere a que no hay ningún archivo que sea de video y que se pueda reproducir en el disco, mientras que en el apartado o en el tipo de música sí existen archivos que se pueden reproducir en ese disco. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, el disco MP3 sí lo puede reproducir de manera excelente y nuevamente insisto, tiene una excelente calidad de audio. La verdad está muy suave el audio de este equipo Blu-ray. Y si ustedes, por ejemplo, lo conectan desde la parte posterior usando una salida de tipo óptica digital a un sistema de home theater o algo parecido, le van a sacar todavía mejor provecho. De hecho, yo lo tengo conectado a mi home theater de esa manera, que lanzo la señal vía óptica del Blu-ray al, me parece que es que, no, del Blu-ray al televisor, y el televisor lo pasa al home theater, algo así más me parece que sí, así es, porque el home theater lo pasa a las bocinas ambientales, entonces se escucha bien, pero bien suave. Ok, bueno, entonces ahora vamos finalmente con el disco duro externo. Ok, entonces vamos a ir aquí donde dice video. Ahora cambiamos a video y vamos a ir donde dice dispositivo USB frontal. Ok, vamos a ir aquí, vamos a reproducir este archivo. Ok, vamos a poner otra vez aquí la luz. Ok, playback, y vamos a adelantar un poquito, solamente unos cuantos ahí segundos en cada cuadro. As old-fashioned as they may be. Ok, estamos reproduciendo desde disco duro externo. Get me call-ins and data calling. I need to pull some. Estamos adelantando parte de los archivos. Todo bien. Se ve la barra aquí de progreso. Estamos adelantando aquí a propósito. You'll know everything, I promise you. No. Y ahí está. Ok. Vamos a reproducir. A ver, otro archivo de por aquí. Ok, vamos a ir con este. ¿No? Ah, es que este no se puede adelantar. Sí, no se puede adelantar. Algunos archivos aquí que tengo no se pueden adelantar. Ahora vamos a ir con el primero, a ver si se puede. Ah, no, no lo permite. Algunos otros archivos sí lo permite. A ver, esto es por... Ah, ok, porque son archivos MKV, exactamente. Y los otros que estábamos viendo hace unos momentos son archivos AVI. Lo mismo archivos, a ver, archivos MP4, vamos a ver. Archivos MP4, mira. Vamos a ir con esta película. Esta sí se puede adelantar. Estamos reproduciendo un archivo MP4, ok. Y ahí estamos avanzando durante la película. Mira, ahí estamos avanzando. Ok, un poquito más rápido. Ok, y ahí está. Entonces ahí pudimos ver que efectivamente el disco duro lo puede leer perfecto. Ok, y recuerden, ese disco duro que están viendo ustedes, color rojo, es de capacidad de 300 gigabytes. Es la máxima capacidad que yo he intentado leer en este tipo de dispositivos. No sé si pueda leer uno de 500. No creo que tenga problema en leer uno de 500. De 1 terabyte no estoy seguro si pueda leerlo, pero bueno, al menos uno de 300 gigabytes sí lo puede leer sin problema. Ok.
Y bueno, por último, vamos a darle lectura aquí a lo que es la recomendación para poder ver contenido en 3D usando este equipo. Es decir, es muy importante lo que dice aquí. De hecho, hay un elemento que yo desconocía que se requería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener reunido o ya listo, ya preparado para ver contenido en 3D usando este reproductor? Bueno, son varias cosas. El primero, el reproductor que sea en 3D, Blu-ray, la televisión que sea en 3D, que tengas un emisor 3D, unas gafas especiales para 3D y que la propia película que tú vayas a visualizar que esté ya adaptada, diseñada para poder visualizarla en 3D. Ok, entonces comento esto para que no crean que de repente todo lo va a hacer el equipo, o pones el reproductor y te pones unos lentes 3D y ya la vas a poder disfrutar. No, es una serie de elementos que se deben de tener todos reunidos, y esta unidad de Blu-ray, este es uno de ellos. Ok, pero bueno, la verdad, en mi opinión, este reproductor está funcionando fantástico. Realmente vale la pena, está muy suave. En cuestión de internet, está limitado porque lo único que vamos a poder tener acceso es para ver Netflix. No tiene disponibilidad para YouTube y otros servicios de streaming que, bueno, ya salieron ya pues en los últimos años. Recuerden que este es un equipo de hace 12 años. Más sin embargo, la calidad de audio y de sonido son bastante atractivos. ¿Ok? Queda pendiente conseguir el control remoto. Si en caso que llegue a conseguir un remoto, lo voy a anexar en la galería de las fotos de dicha publicación. Quien esté interesado en adquirir un producto como este, los invito a que visiten nuestra tienda en línea, estará en la descripción. Asimismo, les compartiré nuestro enlace directo para la página de Instagram, que nos pueden escribir, pueden ver bueno, varios videos cortos, pueden ver fotos de otros equipos que hemos tenido aquí en el canal, y también estamos al pendiente para resolverles sus inquietudes, atender los mensajes. Igual aquí los comentarios también estamos al pendiente. Ok, entonces pues bueno, ahí lo tienen, un equipo que está funcionando bastante bien. Ok, bueno, pues llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles su atención, invitarlos a que se suscriban, apoyen con un like si es que les gustó el video, si les fue de utilidad, compártanlo con sus amigos, suscríbanse, comenten, todo eso ayuda mucho para que el video pues se vaya promoviendo más y más. Ok, bueno, pues sin más, muchas gracias. Yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto presentar este video. Les deseo que tengan un excelente día. Saludos, bye bye.